Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos a explicar la historia de, no sé llamarle cloaca, trama, corrupción multiplicada por 10, ya no sé muy bien cómo llamarla, a todo lo que está apareciendo del Partido Socialista, pero que con el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, cuidado, porque nos retrotrae. Hasta ahora teníamos como fecha de inicio de la trama septiembre del 18 y plof, con el informe de Santos Cerdán acabamos de descubrir que ya por aquellos años iniciales en los que Pedro Sánchez era jefe del partido, y me estoy refiriendo no al periodo que comienza en junio del 17 con su segunda Secretaría General, sino en la previa a la que accede en 2014, va y resulta que aparece ya una concesión, al menos una, importante, con una empresa muy grande, donde aparece ya vinculado, a la que aparece vinculado Santos Cerdán, donde aparecen ya algunos de los participantes y es en un gobierno, Navarra, que estaba en manos del Partido Socialista. ¿Qué es lo que ocurre y cómo nace toda esta trama? Bueno, esto es fundamental porque nos permite conocer a todos los personajes y también, bueno, pues entender que esto es una organización criminal que es precisamente el delito, ¿no?, que sobrevuela a todas las personas implicadas. Siempre hasta ahora se ha pensado que la primera obra sospechosa de amaño era el túnel de Delate, el desdoblamiento de los túneles de Belate, pero ahora lo que sabemos es que no, es que probablemente la primera obra en la que hubo algo turbio fue el proyecto de Minamuga, que es una mina de potasa, que es un material considerado estratégico en la Unión Europea y que nos remonta, como bien decías, al año 2014. A finales de aquel año hay una empresa que se llama Geolocali, que es de capital australiano e inversores chinos, que solicita la concesión administrativa para la explotación de este yacimiento de la mina Muga en el municipio de Sangüesa. La solicita y es ya en junio de 2015, concretamente el 16 de junio, cuando se firma la encomienda. Bueno, ¿qué pasa en este mes? Esto es importantísimo porque la UCO insiste en que las fechas son absolutamente claves. Bueno, pues que por aquel entonces, por ejemplo, un señor que se llama Koldo García, que llevaba 4 meses en paro, se da de alta como agente de la propiedad. Y qué casualidad que 10 días más tarde de que se firme esta encomienda, es decir, el 26 de junio, forma una cooperativa llamada Noran con un empresario que se llama Anchón Alonso. Claro, aquí llama la atención ya una primera cosa de base, ¿no? Hay dos señores que para mí tienen un currículum muy diferente, uno es un empresario, otro, vale, sí, ya estaba en el PSN, había sido concejal en Uarte, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un señor que viene de ser prostíbulo de, o sea, perdón, portero de un prostíbulo, ¿no? Con lo cual la diferencia ya es considerable. Bueno, forman esta cooperativa. Y ojo a lo que sucede después porque es muy importante para entender. De ahí nos vamos. Estamos hablando de 26 de junio que se forma esta cooperativa. Este verano, de momento, la única empresa vinculada con esta mina Muga era Geolocali. Y Geolocali ya manda un mail a Koldo García en el que le pide perdón porque al parecer, bueno, pues han estado hablando de una reunión con vicepresidencia y Consejería del Gobierno de Navarra y no le han incluido en copia. Y le dice, perdonadme, lo siento mucho, sobre todo por Santos y por ti, porque os tengo que cuidar especialmente porque sois nuestros ojos y nuestros oídos. Yo creo que esta frase es muy significativa. Pero como digo, hasta aquí de momento la única empresa que está metida, por así decir, en este asunto es Geolocali. De ahí nos vamos al 4 de septiembre de 2015. 4 de septiembre, Anchón Alonso, el empresario que había formado una cooperativa con Koldo García, crea una sociedad limitada llamada Servinavar. Claro, aquí empieza ya todo lo que la UCO empieza a ver que se entrelaza. 10 de septiembre empieza a preguntar ya Acciona, que hasta ahora no tenía nada que ver con Minamuga por los pliegos de ese contrato de esta mina de potasa, y 25 de noviembre, qué casualidad, se funda la UTE entre Acciona y Servinavar. Ahí, insisto, de momento solo estaba Geolocali en el proyecto, pero el 24 de diciembre Geolocali le adjudica la obra a esa UTE formada por Acciona y Servinavar. Una UTE, pues... Aquí varias cosas, o sea, amén de la cronología, que es importantísima, porque se ve que primero estaba el proyecto, luego surge una empresa que no tenía nada que ver, la empresa en cuestión, Geolocali, o sea, cuidado porque no es una empresa pequeña, es una empresa Claro. de capital australiano y de socios chinos, es decir, estamos hablando de una multinacional. Y de pronto se cuela en medio de este mejunje esta persona, Anchón Alonso, amigo personal de Santos Cerdán, que había intentado crear una cosa que le llamaban la ciudad de vacaciones en Milagro. Milagro, para la gente que no lo conozca, es un pueblo navarro con 3.600 habitantes. No sé, si a alguien se le pasa por la cabeza crear la ciudad de vacaciones en un municipio de 3.600 habitantes en Navarra, pues nada, adelante con los faroles. Cada uno se puede estrellar como le dé la gana. Esta persona que tenía ese contacto lleva de la mano, efectivamente,
una cooperativa que en teoría se dedicaba a la compraventa de inmuebles. De inmuebles, sí. Efectivamente, con esta otra persona, con Koldo García Izaguirre. Pero amén de todo este mejunje de relaciones, o sea, hay una cosa que no está explicada en absoluto y que la UCO evidentemente va a tener que seguir investigándola. ¿Por qué esas empresas, ya sea esta, ya sea Acciona, aceptan que entre una cosa que es un pegote como la copa de un pino, que no podía aportar experiencia, que no podía aportar años previos de trabajo porque se acababa de crear y que su único bagaje era ser amigo de la persona que mandaba en el Partido Socialista de Navarra? Claro, que Servinavar, que es una empresa de aquella, pues eso, como decimos, de reciente creación, se crea como yo decía, el 4 de septiembre de 2015 y ya directamente en diciembre, pues después de asociarse con Acciona, se le adjudica esta obra. También es importante decir una cosa, se le adjudica la obra de Minamuga, pero es que desde entonces Servinavar es una empresa que solamente tiene encargos del gobierno de Navarra, que a mí me parece algo muy significativo, es decir, no es que se dedique a otro tipo de cosas y de vez en cuando le cae alguna obra pública, no, solo le caen obras públicas y solo del gobierno de Navarra, ¿no? Aquí en este caso. Bueno, esto yo creo que es muy significativo y como bien dices, pues se tendrá que explicar y los investigadores probablemente darán más datos al respecto. Servinavar dices que ha estado trabajando solo para el gobierno de Navarra. ¿La cifra total la tenemos de hasta qué punto ha facturado para el gobierno? Yo ahora mismo no tengo la cifra global, pero es verdad que, por ejemplo, en el proyecto de Minamuga estamos hablando de 76 millones de euros y luego hay varias concesiones, por ejemplo, de viviendas de protección oficial, hay unas cuantas, y hay una cosa significativa. El otro día publicaba, por ejemplo, el diario de Objective que el mismo día que la UCO va a registrar Servinavar, esa misma mañana el gobierno de Navarra estaba aprobando un nuevo pliego, un nuevo contrato para darle más dinero para la mejora de unas obras que habían hecho de viviendas de protección oficial. En este caso era una pequeña partida de 72.000 euros, pero porque la millonada ya venía de tiempo atrás. Pero esto también me parece muy significativo, que es que no estamos hablando de cosas que han pasado en el año 2014, en el año 2015 y que se han quedado ahí. No, no, es que el gobierno de Navarra ha estado dando dinero a esta empresa, a Servinavar, en UTE con Acciona, hasta hace 2 días directamente, bueno, hasta hace una semana, que fue cuando se produjo el registro de la UCO en esta empresa de Navarra. Acciona ha reaccionado ya y ha dicho que corta su relación con esta compañía, las alianzas que tuviera, ha despedido a una de las personas de la capa directiva, pero te pregunto, lo cierto es que en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán se relatan, no aparecen grabadas, pero sí que se relatan, en concreto la relata Koldo García Izaguirre, supuestas conversaciones con Entrecanales, que es el máximo responsable. Esto, lógicamente, se va a tener que seguir investigando. Se va a tener que seguir investigando y además, ojo, porque además ya hay socios del gobierno que están pidiendo que Acciona declare, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación que está siguiendo sobre este asunto, ¿no? Este lunes, por ejemplo, eran las diputadas de Más Madrid, dentro del grupo de Sumar, las que pedían que Acciona declarase, con lo cual, bueno, pues esta línea de investigación es evidente que va a continuar. Acciona tiene mucho que aportar en este terreno y bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale, pero está claro que por aquí hay muchas cosas todavía que rascar. Y luego, bueno, pues hay otra pata, Carlos, que es ver hasta qué punto el gobierno de Navarra también tiene su responsabilidad, el gobierno de María Chivite, porque claro, no hay que olvidar que estas obras alguien las concedía y era precisamente el gobierno de Navarra, María Chivite, amiga personal, como ella misma se encargó de decir en esa comparecencia en la que se le caían las lágrimas de un señor llamado Santos Cerdán, que bueno, pues hoy está dimitido, ¿no? Es que hay dos personas que se lo deben todo a Santos Cerdán en el Partido Socialista de Navarra. La una es María Chivite, presidenta autonómica, la otra en estos momentos es ministra. Elma Said, que no era la prioritaria era María Chivite. ¿Qué ocurrió con Elma Said? Que como estaba de jefa del grupo municipal del Partido Socialista y había que abrir hueco para regalarle el ayuntamiento de Pamplona a Bildu, pues tuvieron que sacarla de ahí. Como la tuvieron que sacar de ahí, la premiaron haciendo la ministra. Te narro otra operación, lo digo porque aparece también en el informe de la UCO y es muy llamativa. Es una conversación, o alude a esa operación, en una conversación Koldo, hablando y explicando sobre lo que se iba a pactar y se le tenía que exponer a Santos Cerdán. Y habla de un reparto 70-30, lo cual es una auténtica barbaridad. Iban en UTE, efectivamente aparecía Acciona y cuidado, aparece otra empresa, Avintia, y aparecen en un reparto preestablecido por lo visto porque dice lo mínimo o al menos tenemos que ofrecer 70-30. 70-30 de las obras públicas, si de veras es una empresa que es una empresa instrumental, que está teledirigida, que tiene pacto, es una auténtica barbaridad. O sea, estamos hablando, efectivamente, tú lo decías antes, de obras de 70 millones, de 80 millones, estaríamos hablando de un importe brutal.
Estaríamos hablando de un importe muy elevado, efectivamente, y habrá que hacer las cuentas y cuando tengamos todas esas obras bien claras, pues habrá que hacer las sumas, pero efectivamente, pues el importe no es baladí y bueno, pues esto deja en una situación muy delicada, por un lado, a los principales implicados de la trama, pero por otro lado, a muchas empresas, está claro. Ya por terminar, lo digo para que la gente no se quede, porque estamos explicando el nacimiento de esta trama, que efectivamente el origen parece que es Navarra por motivo obvio. Santos Cerdán era de allí, Koldo García Izaguirre era de allí. Koldo García Izaguirre era portero de prostíbulo. Un día nos explicarán cómo se conocieron Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre, porque fueron inseparables hasta que se pelean precisamente porque Santos Cerdán incrusta a Koldo en la unidad de Ábalos, que tiene toda la pinta de que era para tenerle controlado. Cuidado, para tenerle controlado o para controlar lo que se pagaba de esa manera en la que ellos llamaban a la financiación presuntamente ilegal del partido, que era el impuesto. Pero posteriormente esta trama y este sistema se va ampliando. Al final hay un total de 8 comunidades autónomas tocadas. O sea, te aparece Cataluña, te aparece incluso en Madrid, aunque no se identifican las obras, eran obras nacionales obviamente, aparece Andalucía, es decir, aparece diseminado por toda España. Sí, sí, eso es importantísimo, porque es verdad que hasta ahora teníamos el foco puesto en Navarra, pero efectivamente son muchas las comunidades y por eso yo creo que es verdad que este informe es un informe muy nutrido, son 490 folios los que hemos leído de la UCO, pero probablemente habrá más y hay que rascar ahí mucha información, ¿no? Hay muchas comunidades salpicadas, hay muchas obras en el punto de mira y esto solo es el principio. Tendremos que estar muy atentos también a las próximas comparecencias, para empezar de Koldo García, de José Luis Ábalos, que tendrán que volver a declarar en el Supremo. Bueno, veremos a ver si Koldo García, que es el artífice de todas estas grabaciones, esto es importante decirlo, porque cuando él hace todas estas grabaciones se sobreentiende que lo hace como seguro de vida. Si hace todas estas grabaciones como seguro de vida, ¿puede tirar de la manta en esa declaración que tiene que hacer en el Supremo? Bueno, pues es una pregunta que nos hacemos y que resolveremos la próxima semana. Y luego, bueno, pues veremos a ver Santos Cerdán por dónde sale. Hasta ahora lo niega todo. Yo no sé si quiere hacernos creer que esto es inteligencia artificial, porque si no, desde luego que es que no tiene otra explicación. Yo creo que hay conversaciones que son clarísimas y luego además en el origen de la trama, fíjate, hay una cosa en la que hacen mucho hincapié los investigadores, que es en esa relación jefe-subordinado, ¿no?, entre Santos Cerdán y Koldo García. Por eso digo que, bueno, esto es el principio, es verdad que son muchísimos folios, son 490, a eso le tienes que sumar todas las grabaciones que todavía estamos desentrañando, pero probablemente sea solo el principio de muchas cosas que nos quedan por saber para dibujar el puzzle completo, ¿no?, que al final es lo importante. Hemos comentado antes que, claro, la primera operación es en una comunidad autónoma, Navarra, que estaba ya bajo control socialista. Vamos a ver, mandaba en aquel momento, y es verdad que lo estaba comprobando, Uxue Barcos, que era Gero Abay, pero lo hacía con permiso del Partido Socialista. Y de hecho era María Chivite la portavoz en aquel momento del grupo parlamentario. Vamos, que efectivamente era con una cuota de control del Partido Socialista. Pues seguiremos informando de todo esto. Sandra. Seguiremos informando y también muy pendientes, pues eso, del Gobierno de Navarra, de lo que haga María Chivite, que además lo contábamos el otro día también en Libertad Digital, colocó precisamente a su tío al frente de la Consejería de Obras Públicas, que es la consejería absolutamente clave para esta trama, es la consejería, ya con él además en el Gobierno, que está implicada o estaría implicada en el presunto amaño de esa otra obra a la que hacíamos referencia antes, del desdoblamiento del túnel de Belate, y además el tío de María Chivite, Óscar Chivite, es el presidente actualmente de Nafarvide, que hay que recordar que es una sociedad pública de la que ya hablamos en otro programa, que se crea precisamente con la justificación de que se necesita para financiar este proyecto de los túneles de Belate, que sin embargo ya tenía una financiación plurianual. Hay muchas cosas todavía aquí que nos quedan por saber y no pinta muy bien las cosas para Santos Cerdán, por supuesto, pero tampoco para el Gobierno de Navarra ni para un señor que es el número 1, que es Pedro Sánchez. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello. Sandra, un beso. Hasta la semana que viene, Carlos. Adiós.